Hola, bienvenidos a la lección de la semana. El tema que desarrollamos hoy es la segunda parte sobre el índice Dow Jones. Mi nombre es Mariano Brun, instructor de Pantana, y vamos a trabajar apoyándonos un poquito sobre la primera sección de esta clase, donde eh, tuvimos una pequeña descripción sobre los fundadores del Dow Jones, que fueron el señor Dow y el señor Jones. Hoy estamos a 30 de abril del año 2012. Si interpretamos que la fundación o el momento en que fue creado este índice primario de la economía de los Estados Unidos fue por allá por el año 1890 aproximadamente, estamos hablando de un instrumento financiero o un instrumento bursátil que es líder en la economía mundial y que nosotros simplemente con un golpe visual tenemos la capacidad de poder eh, observar claramente el comportamiento de este instrumento en los últimos 100 años de su trayectoria. Algo importante. Entonces, eh, nosotros podemos leer una gráfica de precios de un instrumento financiero, ya sea cualquier instrumento financiero que eh, opere en el mercado de valores. Usted puede estar en la capacidad de interpretar su gráfica de precios o el comportamiento de esas gráficas de precios utilizando algún software o alguna base de datos bursátil que le permita a usted o le dé acceso. Una gráfica de precios, idealmente, eh, se rige sobre dos planos cartesianos, tal cual nosotros ya lo hemos hablado la semana pasada. Sin embargo, es importante que cuando usted comience a leer una gráfica de precios y tratar de interpretarla, porque la gráfica nos expresa una historia o nos cuenta una historia, eh, siempre se lee de izquierda a derecha, como un libro. Usted comienza a leer un libro desde la primera página hasta la última. Entonces, consideremos que esta es la primera página del libro y esta, hasta hoy, es la última página. No ha terminado esta historia porque mientras continúe transcurriendo el tiempo, este índice continuamente estará contándonos la realidad que está ocurriendo en el mercado de valores de los Estados Unidos. Mientras tanto, haciendo un breve repaso sobre los hechos o sucesos que han transcurrido en los primeros 50 años, que esta gráfica nos permite tener acceso, considere de que en esta sección, aquí abajo, haciendo un breve repaso, tuvimos la Primera Guerra Mundial, y luego de ese impacto a nivel mundial tuvimos un crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Aquí, donde se encuentra este pico, comenzó el crack del año 1929, y como consecuencia tuvimos un periodo de lo que se llamó la Gran Depresión en la economía de los Estados Unidos. Luego, allí por entre finales de la década del 30 y principios del 40 tuvimos la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió un hecho en el mercado, que el mercado tiene un comportamiento como que se contrajo, como que existió una contracción en su precio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a explicarle, y quisiera que usted tome nota porque aquí hay muchos puntos y muchas cosas para aprender, y esto es muy lindo porque las gráficas de precios claramente nos enseñan cómo los mercados asimilan los diferentes hechos geopolíticos que van transcurriendo a través de la historia de la economía mundial. Y los precios pueden solamente dirigirse en tres direcciones. Y yo quisiera que usted preste atención. Solamente existen tres direcciones en las cuales el precio se puede dirigir, o el comportamiento del precio se puede expresar. Es en una dirección alcista
donde los precios comienzan a subir por diferentes causas o razones. Idealmente los precios suben porque hay más presión de compra que presión de venta en los mercados en general. La otra dirección es una dirección a la baja, donde existen diferentes causas también dentro de la economía, que los mercados reciben el impacto y los inversores retiran su dinero, por lo tanto existen más vendedores que compradores, en este caso en la Gran Depresión de los últimos años de la década, o los primeros años de la década del 30, existió una fuerte presión de venta en los mercados, colapso, que tuvimos 4 años de colapso, yo creo que ustedes, apoyándonos un poquito en la primera enseñanza. Y luego, la otra dirección es, depende de los impactos que reciba la economía, a veces la economía se estabiliza y está dispuesta a descansar. Presta atención, a veces las economías se estabilizan porque han tenido cierto periodo de crecimiento y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Y mientras transcurre el tiempo, las economías asimilan los impactos que están ocurriendo dentro del sistema. Y es exactamente lo que ocurrió aquí. Durante este periodo de tiempo, entre el año 1960 hasta, consideremos, 1980. Un periodo de 20 años de estabilización en la economía de los Estados Unidos. Observe, como si hubiera estado caminando de costadito, lo llamamos nosotros una tendencia lateral o un movimiento lateral. Por lo tanto, tenemos 3 movimientos en que el precio se puede expresar su comportamiento. Movimiento alcista, una economía en crecimiento. Movimiento a la baja, una economía que recibe una desaceleración después de un crecimiento. O una economía lateral donde los precios se contraen y mientras va transcurriendo el tiempo, los precios asimilan los diferentes impactos que la economía en sí, del país, consideremos que la economía del país está recibiendo en ese momento. Es muy importante que usted observe estos 2 escenarios que tenemos aquí. Primero que nada, luego de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial, desde este periodo, recibimos un movimiento alcista en general en los últimos 80 años de la economía de los Estados Unidos. Lo único es que existieron épocas o periodos de crecimiento, como usted observará aquí en esta gráfica lineal. Es un estilo de gráfico de líneas, es más práctico para poder interpretar la dirección del precio en general. Luego de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un periodo de crecimiento. Luego existió un periodo de estabilización en los precios, donde grandes sucesos ocurrieron en este periodo de tiempo, en la economía de los Estados Unidos entre 1960 y 1980. Luego recibimos otro periodo de crecimiento desde el año 1980, observe, hasta, consideremos, 1990, 1995, aproximadamente, hasta el 2000. Tuvimos 20 años de crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Y es ahora, en el 2012, donde estamos actualmente, que observamos el mismo comportamiento que vemos aquí. Un mercado moviéndose de manera lateral. Y no cabe ninguna duda de que nosotros recibimos fuertes impactos, ya sean positivos y negativos, dentro de la economía de los Estados Unidos. Y vamos a hacer una pequeña descripción de estos impactos. Consideremos que usted recibió, o a la mayoría de los que han estado en clase, recibieron esta gráfica de precios
del índice Dow Jones, que está reflejando su comportamiento en los últimos 100 años a través de una gráfica de precios de velas japonesas. Vamos a hacer el mismo análisis. Yo voy a dibujar una cajita en este sector, voy a dibujar otra cajita en este sector. Es aquí donde el mercado también se comportó lateralmente o recibió esa contracción en el precio, es decir, se movió lateralmente. Y luego de esos movimientos comenzaron ciertos periodos de crecimiento. Observe, un mercado alcista, luego tenemos un mercado lateral o una economía que se estabilizó, pero no significa que no haya recibido fuertes impactos dentro del sistema financiero o dentro del sistema en sí, la economía de los Estados Unidos. Luego tuvimos un fuerte crecimiento por un periodo de 20 años y aquí ya la historia está mucho más cercana a nuestra realidad. Observemos que esa figura roja que está allí fue un año negativo para la economía de los Estados Unidos, fue el año 2008, donde todo el mundo indicaba en las noticias de que el mercado de Estados Unidos iba a desaparecer. Y si usted revisa las noticias en los últimos 100 años, muchas veces el índice Dow Jones y la economía de los Estados Unidos y el sistema financiero se vio amenazado de que iba a quebrar y que iba a quebrar Estados Unidos y que iba a desaparecer, y el índice lo descarta totalmente. ¿Por qué? Porque en sus últimos 100 años de vida, observe, los últimos 100 años de vida, solamente existieron hasta aquí 3 momentos importantes o cruciales, lo llamaríamos de esa manera, donde el índice mostró 3 años, observe esta cajita aquí arriba de color verde, mostró 3 años negativos, aquí también mostró 3 años negativos, y aquí fue la Gran Depresión, claramente, 4 años negativos. Después, en términos generales, los mercados reflejaron movimientos alcistas. Y nosotros, a través del análisis técnico, tenemos la habilidad de poder interpretar las condiciones del mercado. Y esto es importante que el inversionista lo conozca. Esto es importante que el inversionista interprete estas gráficas antes de realizar sus inversiones. Los mercados hoy se están moviendo en los últimos 15 años en un movimiento lateral. El mismo escenario que ocurrió aquí. No nos extrañaría que dentro de unos años nosotros podamos ver nuevamente otra época de crecimiento en la economía de los Estados Unidos, que es la mejor economía del mundo. ¿Y por qué hablo que es la mejor economía del mundo? Piense un segundito en lo que le voy a explicar. ¿Qué economía del mundo puede haber sufrido lo que sufrió esta economía en el año 2008? Con ese colapso financiero que recibió Estados Unidos y que luego, 4 años después, se haya recuperado de esa gran caída. ¿Qué economía del mundo tiene la solidez que tiene esta economía, que lo demuestra claramente el índice, porque ya se recuperó de esa caída? Porque aquí comenzó la caída, y sobre eso vamos a hablar la próxima clase. Vamos a
entrar a investigar y analizar toda esta sección desde este movimiento que tenemos aquí, de estos últimos 5 años de crecimiento absoluto. Observe las figuras como fueron blancas. Cuando vemos figuras blancas es porque vemos crecimiento en la economía. Y esas 5 figuras blancas indican un hecho muy importante que ocurrió en la economía de los Estados Unidos, que se llama la burbuja tecnológica. Nosotros vamos a analizar en la próxima clase el recorrido desde la época, desde el año 1990 hasta la actualidad, y vamos a desglosar todos los escenarios que ocurrieron para que estemos preparados al momento de tomar nuestras decisiones. Muchas gracias, los espero en clase. Y recuerde que la educación es la mejor inversión para el inversor moderno. Gracias.